Cuestiones esenciales del funcionamiento de las instituciones democráticas que están predeterminadas en la Constitución de la República se dejan pasar. Y esto a la larga deteriora y resta vigencia al régimen de derecho. Está con nosotros el asambleísta Virgilio Hernández de Alianza País. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, siempre un gusto. Asambleísta, usted ha demostrado que puede discrepar con la voluntad del líder supremo, como lo hizo en el frustrado juicio político contra el fiscal Pesantes, o que puede darse incluso el trabajo de dialogar y debatir durante varios meses con decenas de organizaciones ciudadanas para lograr acuerdos en torno a un proyecto de ley como lo hizo con el COTAT. Con estos antecedentes, yo le pregunto a usted, ¿está usted de acuerdo en que el CAL acepte proyectos de ley orgánica calificados de urgencia económica que no cumplan el requisito de referirse a una sola materia, como manda el artículo 136 de la Constitución? O sea, son requisitos esenciales. Sí, muy buenos días nuevamente. Mire, los proyectos de ley de emergencia económica están planteados en la propia norma constitucional, y en la propia norma constitucional señalan que tienen que referirse a una sola materia, lo que no significa que puede modificar una sola ley. Precisamente en la ley que se está tratando, esta importante ley que busca pretender el control del mercado, no anular el mercado, no es una ley antimonopolio, no busca suprimir el mercado, busca controlar los abusos que pueden presentarse en el mercado. En esa importante ley, obviamente, hay referencias que tienen que ver con esto, con la posibilidad del control del poder del mercado, que pueden estar en otras áreas y por lo tanto están incluidas en el proyecto de ley. No significa, no se trata de otra materia. Puede ser que afecta a otras leyes, puede ser que modifica otras leyes, pero la materia sigue siendo la misma, el control del poder del mercado. En efecto, en las disposiciones derogatorias hay decenas de normas y que se refieren a varias leyes, pero se refieren a la materia del mercado. Sin embargo, hay un caso específico, que es la disposición derogatoria 26 del proyecto de ley de control del poder del mercado, que se refiere a la enmienda constitucional aprobada en referéndum que prohíbe a los accionistas de las empresas de comunicación a nivel nacional tener participación en negocios ajenos al de la comunicación. Esto sí es claramente una materia ajena que debe estar en la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, no tiene dificultad en que efectivamente se trate en profundidad en la Ley Orgánica de Comunicación, pero al tratarse también de servicios públicos que están en el mercado, y cuando esta ley está buscando regular, controlar los abusos que pueden presentarse en el control del mercado, obviamente tienen que estar también considerados en esta ley. Y eso es precisamente lo que está haciendo este proceso, este proyecto. Ya luego, en la Ley Orgánica de Comunicación, se establecerá pormenorizadamente la disposición y el mandato, ya no solo constitucional, sino también el mandato del pueblo ecuatoriano expresado en las urnas del 7 de mayo, en el que señala claramente la diferenciación entre lo que son las actividades de las empresas dedicadas a la comunicación y todas aquellas que tienen que ver con otras áreas en las cuales no puede existir vinculación. Respecto a lo que usted dice del mercado, incluso en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señala que todo lo que refiere a cuestiones de mercado y que tenga que ver con los medios de comunicación no puede estar en una ley especial para los medios, sino en una ley general sobre regulación de mercado. Entonces eso sería correcto, pero sería correcto en el caso que se aplican las normas generales que se refieran a alianzas que tengan que ver con cuestiones de mercado, con monopolios y oligopolios. Pero ¿qué resulta? Que esa disposición concretamente lo que hace es crear un artículo sin número en la Ley de Radiodifusión y Televisión, y la enmienda constitucional se refiere no a cuestiones de mercado, sino a que en todas las empresas de comunicación se formulan cuestiones fundamentales sobre lo que constituye, por ejemplo, la participación mayoritaria dentro de la empresa, pero no se define qué es una empresa nacional de comunicación, lo cual debería estar en la ley orgánica. Entonces, ahí sí hay una diferencia. Se está refiriendo a un caso interno referido a los accionistas, no se está refiriendo a cuestiones de mercado. Entonces, por eso es que yo le pregunto si esta parte de la ley no es un cuerpo extraño en esa ley de urgencia económica. Eso realmente es una materia distinta. Mire, los hechos jurídicos siempre tienen como base un hecho social precedente.
¿Cuál es el hecho social en este caso? Que ya existió un pronunciamiento claro del pueblo ecuatoriano el 7 de mayo. Eso tiene que ser expresado en una ley que aún no se aprueba. Estamos discutiendo otra ley, pero esa ley regula todo lo que tiene que ver con los abusos que pueden presentarse en el mercado. Por lo tanto, lo que hace esta ley es anticiparse a lo que luego tendrá que tratarse de manera extensa en la Ley Orgánica de Comunicación, que dicho sea de paso, yo espero que podamos tratarlo en las semanas siguientes. Ya hay un informe presentado para segundo debate. Es importante que esta ley, que se ha discutido, yo no hago la diferenciación de si se ha debatido o no, creo que no se ha debatido lo suficientemente en los medios, creo que se ha discutido, se ha enunciado, se ha posicionado el tema, pero no se ha discutido, no se ha debatido. Y es más, este debate tiene que hacerse para que tenga efectos vinculantes en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, aspiro a que esas dudas que puedan quedar con la aprobación de esta ley luego sean tratadas en profundidad en la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación. Y ahí, básicamente, lo que tendremos que hacer ahora todos, ya no solo nosotros, no solo quienes somos del bloque del Movimiento País, sino en general la Asamblea Nacional y la sociedad, es cumplir lo que el pueblo ecuatoriano señaló con claridad el 7 de mayo. Claro, y eso que se señaló con claridad, se lo he dicho varias veces, lo ha dicho el propio presidente y todo el mundo lo ha aceptado, que debe estar en la Ley de Comunicación. Entonces, usted habla de un anticipo. Entonces, eso del anticipo es no es un anticipo. No se ajusta a lo que es un anticipo. Lo que está haciendo es lo pertinente a esta ley, se está colocando en la ley pertinente, en la ley que tiene que ver con precisamente la posibilidad de regulación y control del poder del mercado. Eso es lo que se está haciendo. Ya lo específico de esto tendrá que desarrollarse en la Ley Orgánica de Comunicación. Bueno, en todo caso, esa es su opinión sobre el tema. Verónica continuará con la entrevista asambleísta. Muchísimas gracias, Alfredo. Efectivamente, asambleísta, muy buenos días. Son dos preguntas básicas. La oposición ha planteado revocar el estado de excepción para la función judicial porque no respeta el principio de separación y equilibrio de los poderes públicos, que según, y esto es lo importante destacar, el artículo 119 de la Ley Orgánica de Control Constitucional, se debe salvaguardar en un estado de excepción. ¿No ha considerado, por lo tanto, el bloque de Alianza País pedirle al presidente justamente que derogue este decreto? Mire, yo a veces escucho las posiciones de la oposición, que siempre lo hago con respeto, siempre sigo los debates y escucho las posiciones. Y hay ocasiones en las que siento que la oposición vive en otro país y que no es capaz de tener la sensibilidad para poder mirar lo que son los problemas fundamentales para la mayor cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué es lo que hace el estado de excepción? Creo que aquí y es importante acudir a 5 elementos que están en la propia Constitución. Mire el primero. El primero habla, y lo que dice el artículo 164 de la Constitución es que se pueden establecer estados de excepción cuando, por ejemplo, hay una situación de conmoción interna. Sí, pero en este caso no existe una situación de conmoción, sino una posible situación de conmoción. A ver, pero es que aquí hay dos elementos que son claramente discutibles. El primero es que estos estados de conmoción interna pueden ser tangibles, una situación de caos, una situación de crisis, de enfrentamiento nacional. Pero la segunda es también esta situación, y en extenso, una situación de conmoción interna intangible, cuando afecta a derechos. Y aquí, ¿qué es lo que está salvaguardándose? Precisamente esta situación calamitosa, de calamidad que vive la función judicial. 1.200.000 causas. Eso implica que hay más de 2 millones de personas que están esperando la acción de la justicia. Y lo que es más, de esas 1.200.000 causas, el 15% de esas causas tienen que ver con niños, niñas, adolescentes. La realidad es obvia, asambleísta, pero el proceso es el que de alguna manera se está discutiendo, puesto de que esto se podría realizar de una manera independiente, es decir, para precautelar el tema de la independencia de los poderes en un estado de democracia. Pero es que el estado de excepción no tiene por qué inmiscuirse en lo que significa la capacidad de administrar justicia de la función judicial. Creo que esto es importante señalar. La función judicial tiene 2 dimensiones. La una es la capacidad de administrar justicia. Esa capacidad de administrar justicia lo hacen los jueces y los tribunales, en función de la competencia, del territorio, del fuero, de la materia. Eso hacen los jueces y tribunales. Y en cambio, el servicio de la administración de justicia, ese servicio
de la Administración de Justicia está encomendado al Consejo Nacional de la Judicatura, que es el que tiene que vigilar por el normal desenvolvimiento de la justicia. Es para tiene que este garantizarnos normal desenvolvimiento para el cual se están destinando los recursos que han sido solicitados al presidente de la República. Obviamente, porque tiene que cumplirse los principios constitucionales de gratuidad, de celeridad de los procesos, de eficiencia en los procesos, y eso es precisamente lo que no se está haciendo. Esto es un aspecto fundamental. Cuando estamos hablando de 1.200.000 causas, estamos señalando que hay una situación de conmoción, porque hay familias, hay personas que dependen de esa acción de la justicia, que de manera insensible, y también porque no tiene los recursos físicos y tecnológicos, no ha podido juzgar. Esto es lo que se quiere cambiar, esto es lo que se quiere de manera absoluta, cambiar esta situación. Ahora, asambleísta, hasta el momento el estado de excepción se reduce a la jornada extraordinaria de los sábados, a puerta cerrada, y la movilización de los recursos económicos se pide hacer solamente con una declaratoria de emergencia. ¿Para qué entonces se mantiene esto si está en juego un bien intangible? Y en este caso sí estamos nosotros recalcando que es superior el de la separación de los poderes. Mire, creo que aquí hay que distinguir. El estado de la declaratoria de emergencia que usted señala está tratada en la Ley de Contratación Pública, me parece que en el artículo 6, y luego me parece que en el artículo 56 establece que ¿qué es lo que permite? Esto permite básicamente la contratación directa, que obviamente también tiene que hacerse en el marco de la ley y tiene que ser vigilada por la Contraloría. Además, tal cual dice el artículo 6, esto es para situaciones localizadas, situaciones emergentes. El estado de excepción, en cambio, tiene que ver con esta posibilidad estructural de provocar cambios sustanciales en la función judicial, de destinar recursos. Eso la oposición sabe. El artículo 165, numeral 2 de la Constitución señala que no se puede, una vez que está aprobado el presupuesto, no se puede destinar recursos económicos para cosas diferentes de las que ha sido aprobada. Solo a través de la declaratoria de estado de excepción se pueden movilizar recursos que han sido o que estaban pensados invertir en otras áreas, a excepción de salud y educación, que esos recursos no se topan nunca, se puede topar para otros fines. Por lo tanto, era imprescindible la declaratoria de estado de excepción, porque de lo contrario, no se podría haber movilizado 108 millones, que es lo que aproximadamente dicen que se requiere hasta final de este año. Hay un refrán popular que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Sin embargo, los males de la justicia en este país ya han durado 100 años. Es hora de cambiar. Estaremos pendientes, por supuesto, de cómo se realiza esta reestructuración de la función judicial, y también me imagino yo que el pueblo ecuatoriano será el principal veedor de que los recursos sean destinados precisamente para el efecto. Solo si me permite un segundo, la Constitución dice claramente que la Asamblea tiene la posibilidad de poder revocar el estado de excepción. Correcto. Pero también la Constitución dice siempre que exista causas para eso, siempre que la situación lo amerite, podemos revocar el estado. Eso es justamente lo que se está analizando. Gracias. Muchísimas gracias, asambleísta.